Muy buenas tardes tengan todos los televidentes que nos sintonicen el canal 35 de TVUJAT y también por aquel que nos va escuchando en su radio, allí en su vehículo, en Radio UJAT, La Voz Universitaria. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y este es su programa de la División de Ciencias Económico-Administrativas y del Centro de Comunicación de la UJAT. Y antes de comenzar, permítanme presentar a mis amigos que me acompañan en este programa Aprendamos Economía. Maestro Paz, maestro Gilardo, buenas tardes. Bienvenidos a este programa de cada martes y martes, un tema actual y como comentario es que ya vamos a iniciar el nuevo ciclo escolar. Eso es importantísimo, más que otra cosa. Bueno, pues como todos los martes, dándole las gracias al público que nos sigue por TVUJAT y los que también nos van escuchando por Radio UJAT, el esfuerzo que hacemos la División de Ciencias Económicas Administrativa de aquí de la universidad, bueno, analizar los aspectos de la ciencia económica, que como decimos aquí en Tabasco, parece una mata de chayote porque está muy enredado los temas, es algo social, algo complicado, pero aquí el análisis, la reflexión y los comentarios que hagamos, yo creo que de alguna manera les va a permitir al público pues aproximarse a entender este gran enfoque que significa las ciencias económicas. Muy bien, pues fíjense que tenemos un teléfono en el estudio, es el 358-1596. Aquí tenemos sus mensajes, sus llamadas. Llámenos aquí a estos temas que vamos a tratar el día de hoy. Es un programa bastante nutrido. Tenemos 4 secciones, que es el modelo de este programa, lo que llamamos nosotros Noticia de la Semana. Y vamos a revisar al nuevo fiscal que se nombró, que dejó de ser procurador para ser nuevo fiscal. Vamos a hablar de la explosión de allá en el estado de Hidalgo. Con respecto al estado de Tabasco, vamos a revisar la situación del sector agrícola, la parte agrícola del sector agropecuario. En cuanto al tema nacional, vamos a revisar que se retoma el precio de garantía en el país. Y también, por otro lado, en la parte internacional, vamos a revisar las barreras que enfrenta el desarrollo económico de los países de Latinoamérica. Pues ya estamos de lleno, empezamos a hablar un poco sobre este tema, precisamente con la llegada del nuevo fiscal al país. Dejó de ser Procurador General de la República para convertirse en Fiscal General de la República. Buscando un poco de información sobre este tema, yo revisaba en estas partes de que al final de cuentas el procurador, tanto como el fiscal, son ministerios públicos a nivel nacional. Donde yo encuentro la diferencia es que el procurador era un agente que acordaba con el presidente de la República, acordaba con él, y si al presidente de la República se le ocurría suspender las garantías individuales, el procurador hacía ese papel y participaba de manera conjunta con los secretarios de Estado, directores generales y todo ese cuerpo que apoya al presidente de la República en su administración pública. Pero por otro lado, también el fiscal es agente del Ministerio Público Federal. La diferencia que encuentro yo es que aquí ya no acuerda ni depende del presidente de la República y el fiscal, sino que juega con autonomía y sigue ejerciendo esa parte del Ministerio Público Federal, atendiendo los asuntos de la nación, un poco del gobierno, pero con autonomía. Esto veo yo la diferencia entre lo que era el Procurador General de la República y lo que hoy se llama Fiscal General de la República. Bolívar. Sí, parecido, mi concepto igual, tiene como una dependencia del Ejecutivo. Claro. La primera parte de la nominación pues casi es personal. En cambio el fiscal es en base a una terna, a varios, en la que él propone y el legislativo ya decide quién, ¿no? Y aparte el periodo también que abarca como 9 años, ¿no? 9 años son, en este caso, en el caso de nuestro país, son 9 años. Así es. Y obviamente cae pues en un jurista, ¿no? Un abogado. De la nación. De Ok. Gildardo. Si el público que nos está viendo por tele y los que nos vienen escuchando por radio, se hacen la pregunta, bueno, si el programa ese es Aprendamos Economía, ¿por qué tratar un asunto de este sentido, de un fiscal? ¿Qué sentido tiene? Bueno, sí tiene mucho sentido, porque uno de los grandes problemas que tiene nuestro país ahorita es la seguridad ciudadana, la seguridad de los patrimonios,
la seguridad social en todo sentido de la palabra. Entonces, se ha comentado que el Estado de Derecho se ha visto vulnerado cuando la forma en que se manejaba la Procuración de Justicia, que en este caso a nivel federal le correspondía a la Procuraduría General de la República, bueno, estaba muy limitado, muy acotado, porque dependía del gobierno centralizado y el máximo titular del gobierno centralizado, pues es el presidente. Ahorita hay toda una reforma y el concepto de organismos autónomos está prevaleciendo. Claro. En el aspecto, para que el público nos entienda, en el aspecto económico, una empresa que dependía directamente del gobierno centralizado es una empresa desconcentrada, que dependía directamente. Una empresa que no dependía directamente del gobierno centralizado, una empresa que tenía patrimonio propio, personalidad jurídica y tenía una autonomía en el manejo de sus recursos y de sus programas, se le conocía como empresas descentralizadas. Bueno, esta conceptualización que se da en las empresas se lleva a funciones del gobierno centralizados y empiezan de alguna manera a volverse autónomos estos organismos. Entonces, lo primero que hay que dejar bien claro que la Fiscalía va a ser un organismo con autonomía presupuestal y personalidad jurídica propia. No depende teóricamente del gobierno central. ¿De algún poder? Sí. No, es autónomo. Sí, de algún poder. Eso es autónomo. Y obviamente tiene que ver con todas las cosas que se realizan en nuestro país. Pero, las demandas por robo, las demandas por plagio, las demandas... A diferencia aquí se habla de justicia, ¿no? O sea, claro. La procuración ahora sí realmente de justicia, de eliminar esa impunidad. Claro. Para combatir la impunidad, porque cuando estaba centralizado... O sea, había injusticia, ¿no? Por eso la separación del procurador de justicia de la dependencia directa que tenía con el presidente de la República. Yo lo quiero ver así, como un empleado, un funcionario más del gobierno federal, el procurador. Acá el fiscal tiene su independencia. O se simulaba pues, Pero, ¿por qué hay autonomía? Bueno, la autonomía, aparte por su reglamento, por sus aspectos normativos, el proceso de elección juega un aspecto muy importante. El procurador lo nombraba directamente al presidente. Ahora al fiscal se da un proceso donde en el Congreso se inscriben. El pueblo lo nombra. Los que quieran participar, se inscribieron más de 20. Sí. ¿Qué hizo el Congreso? Seleccionó a 10, los mandó esos 10 al presidente y el presidente determinó a 3 y el Congreso de esos 3 eligió al que es el fiscal. Como diríamos, lo eligió el pueblo. El pueblo. Todos los representantes del pueblo, sí, el representante diputados del y senadores. Sí, Oye, qué bueno, porque es importante analizar esta parte porque tiene que ver con las acciones que el gobierno realiza y luego tiene que ver con la economía y con todo lo que se le parece. Entrando, ya fueron cuántas actas se levantaron, ya tuvo que trabajar. Ya trabajo. Y la otra más es que va ligada con la nueva actividad, con la recibiendo al fiscal el problema de Hidalgo, ¿no? En Tlahuelilpan, Hidalgo. Sí, o sea, ahí se levantaron cuántas actas para poder... que hubo, que está latente, la explosión, pues robo de gasolina que se da en esos ductos, y realmente yo lo trato de concentrar en 3 puntos, lo que son las causas, la tragedia que se genera y los efectos que provoca este problema del robo de combustible realmente en una comunidad que, según lo que se investigó de esa comunidad, yo seleccioné 2 causas. Una, que era un pueblo agricultor que producía alfalfa y avena y productos hortícolas, hortalizas. Y además que debido al problema que hemos venido señalando en los programas de la pobreza generalizada, entonces ese pueblo se empobrece, deja de tener valor lo que producía y le hacen una oferta.
el robo de combustible. El ducto pasa cerca de ese pueblo. Y obviamente nada más faltó de que alguien te propusiera algo y mejoraran tus niveles de ingresos, y ahí empezó la tragedia en ese pueblo. ¿Cómo empezó? Esta gente picaban el ducto, extraían este producto y lo vendían. Y de eso vivían. Ya dejaron de sembrar alfalfa, dejaron de sembrar productos hortícolas, dejaron de sembrar avena, y a eso se dedicaban. Decían los analistas que encontraban que ese pueblo, su nivel de ingreso mejoró con la venta de este tipo de combustible. Y cuando se da la tragedia, yo pude ver en la televisión, cuando el ejército trató de acercarse, está, mira, en la pantalla de nuestro canal, el ejército se replegó porque los amenazaba y los insultaban. Inclusive uno les dijo una palabrota que era imposible decirlas aquí en el programa. Entonces, esas son las causas, y la otra, la tragedia que se da y los efectos, ¿no? Pérdidas humanas, más pobreza en la comunidad, un impacto de pobreza en la economía de esa comunidad, y obviamente pérdidas para Pemex. ¿Decías algo, Hilda? Yo creo que este problema que se presentó es lamentable. Claro. Es lamentable por todo lo que sucedió. Sin embargo, yo creo que el gobierno federal dio una respuesta inmediata. Hoy el presidente anunció un programa para 91 municipios dentro del país donde pasan ductos. Y ese programa es un programa especial donde de los 25 programas prioritarios del actual gobierno, 6 van a hacer hincapié para que exactamente regresen a sus actividades tradicionales, productivas, y no solamente eso, sino que se apoye, por ejemplo, a los ancianos con las becas de ancianos, a los jóvenes con discapacidad. Ya tienen un censo bien definido en estos 91 municipios, y esto de alguna manera va a representar el beneficio de más de 1.600.000 personas. La cuestión esta de revisar este problema, porque de alguna manera afecta a esta zona y afecta a las zonas del que roban este combustible. Pero regresando, seguimos platicando, ¿te parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso con el programa Aprendamos Economía, y estamos tratando un tema bastante fuerte, lamentable, triste, porque un pueblo que se dedicaba a actividades productivas como la agricultura sesga esa parte productiva para meterse a lo ilícito, a lo ilegal, al robo de combustible, y realmente lo que le quedó de experiencia a ese pueblo es la tragedia que vimos hace unos días de más de 90 personas, creo yo, fallecieron, y 94 personas fallecieron, y todavía la gente que van a quedar marcadas para siempre. Ahorita va más de 90, sí, 94. Imagínate cómo quedó esta tragedia tan grande, estamos viendo en la pantalla, tan grande para esos pueblos, y los pueblos que están haciendo lo mismo cercanos a esos ductos. Hace un rato comentaba Gilardo del tema que presenta el presidente López Obrador, de ese programa para apoyar a estos pueblos que regresen a la vocación que tenían agrícola, decía don Bolívar. Sí, pero también hay una cosa que no hemos tomado en cuenta, es la pérdida de valores de la sociedad. Así es. Porque esto de rapiña no nada más se ve ahí, se ve en todo México. El caso de Tabasco, no hace... Sí, aquí que se incendiaron, aquí en Cárdenas, ¿no? Que los trailers se volcaron. Y en lugar de ayudar a la sociedad, no, es para robarles. Sí, en lugar de ayudar a los que se voltearon, robarle las vacas, robarle las vacas. ¿Te acuerdas? Se tasajearon para... Entonces creo que la sociedad ha perdido esas partes, y sobre pretexto de la pobreza, sobre pretexto de aquello, pero siempre va sobre esa parte. Así es. Decía Aguilar. Pero yo creo que la reacción del gobierno ha sido rápida, acertada. Hay un planteamiento integral. Se está enfocando no solamente en el aspecto productivo, sino también en el potencial que hay de jóvenes,
se está atendiendo a los discapacitados, se está atendiendo a los adultos mayores. Yo creo que como nunca un planteamiento integral de política social no se había visto como se está viendo ahora. Sí. Y eso es lo importante. Qué bueno, ¿no? Ojalá Dios quiera que esto sirva de experiencia para aquellos que lo están haciendo, que es un riesgo grande que se corre por tan poco. Por tan poco. Bueno, vamos a entrar al tema de nuestro estado de Tabasco, la cuestión agrícola. He revisado algunos datos sobre la situación del sector agrícola de Tabasco, que se ha venido a menos, que ha bajado, que ha dejado de producir. Y bueno, el sector gira lo que hace Zagarpa y hace un análisis acerca de determinados cultivos como el cacao, la caña de azúcar, el chile, el limón, el coco, el maíz, la piña, el plátano y otros productos que son parte de la actividad productiva agrícola aquí en el estado de Tabasco. Yo revisaba estos datos y vemos que la participación en el Producto Interno Bruto en Tabasco, en la agricultura, es menos del 1. Señalan alguna serie de situaciones que se manejan, de problemas que padece el sector agrícola, la parte agrícola del sector agropecuario, y aquí menciono algunos. Por ejemplo, bajo nivel de capitalización, prevalencia de los minifundistas, los pequeños pedazos de tierra en las parcelas de 5 y 7 hectáreas. Hay limitación acerca del financiamiento, acceso al financiamiento, los factores sociales y culturales que también se dan, que frenan la producción agrícola, la deficiencia de manejo de información de tecnología, que no hay más, que sigue sembrando, abriendo el de manera tradicional. Exacto. El clima también afecta a la situación agrícola en el estado cuando hay que planear, porque de pronto cayó toda la lluvia el día de hoy y todo se echó a perder, o se prolongaron varios días de sequía. Ya no hay un planteamiento en la cuestión climatológica, altas temperaturas que se dan, o mucha humedad que se da, los residuos que se generan, que han contaminado el 25% de las aguas de aquí del estado por los detergentes, por los aceites, PM, que también contribuyen en alta medida. Los intermediarios, otro problema que se da aquí, lo que producen, se lo llegan a comprar allá a la plantación y lo compran a peso y lo venden a 10 pesos acá. La capacitación que no tienen los agricultores en el estado, la erosión de la tierra, las inundaciones que también afectan la contaminación, plagas y enfermedades que se han multiplicado en estos momentos. Otros, los robos que se quejan en las plantaciones, siembran y le roban la mitad de lo que costea para cosechar, y las amenazas de secuestro, entre otras cosas, son de los problemas que padece el sector, la parte agrícola del sector agropecuario aquí en el estado. Esto ha sido una preocupación para el presidente de la República, López Obrador, a nivel nacional, porque parece que es una fotografía de lo que pasa en Tabasco, está a nivel nacional, porque tampoco hay carreteras, hay infraestructura que pueda sacar de los lugares apartados lo que se produce, y se pierde el 35% de la producción agrícola, y eso crea un conflicto de producción. Y obviamente aquí en Tabasco se hace marcado porque nuestro estado es pequeñón, y puedes observar toda esta problemática que hay en el sector agrícola de aquí del estado de Tabasco. Bolívar. Sí, creo que has hecho una buena observación. Yo creo que en estos últimos 2 sexenios se ha abandonado, no diría parcial, totalmente el campo, sobre pretexto de la creación de otras actividades. De ahí viene ya que no hay apoyos, tanto financieros como de capacitación, y han detenido pues al campo en el olvido. Decía Gilardo. Creo que el problema de las actividades primarias, que incluye la agricultura, la pesca, lo forestal y la ganadería, de alguna manera en Tabasco son nuestras actividades tradicionales, es nuestro potencial. Lamentablemente, con el desarrollo petrolero descuidamos fortalecer esas actividades, y hoy que no tenemos ni petróleo, y que antes esas actividades eran nuestro fuerte, nos daban de comer, nuestro sostén en el aspecto económico, entonces vemos que ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Yo creo que nos encontramos ahorita en una coyuntura de poder, de replantearnos críticamente, reflexivamente, el error que cometimos. Yo creo que los análisis nos permiten rebasar y replantear esos problemas. En estos momentos, uno de los aspectos en términos agrícolas
vamos a llamarle así, Es lo que estamos analizando. tenemos problemas para producir alimento. No producimos ni el maíz, ni el frijol, arroz, producíamos menos arroz. Producíamos antes arroz. Sí, una cuenca de ríos buenísima. En la zona de los Sí, ríos. es cierto. No producimos los alimentos básicos. O sea, hay un problema serio de producción. Yo creo que el gobierno del Estado no va a avanzar si no se empalma bien con los programas federales. Ahorita tenemos una coyuntura política donde el gobierno local y el gobierno federal coinciden de alguna manera en los programas y en el manejo político de origen partidario. Yo creo que el gobierno federal, a diferencia de las otras administraciones, desde el 1 de diciembre, es más, antes de entrar el gobierno actual en funciones, generó una diversidad de actividades para que entrando el 1 de diciembre empiecen a fluir los programas y no esperarnos 6 meses cuando se tenían definidos los planes nacionales de desarrollo, los estatales y los municipales, para empezar a hacer los programas. Ahorita estamos inmersos. Ya el dinero, ¿no? Para financiar. Ahorita estamos inmersos en ese proceso. Sí, o sea, en este caso que tiene razón Gildardo, pero el gobierno apenas empieza, ¿no? O sea, creo yo que todavía no está en el plan estatal de desarrollo, pero sí habrá una conexión entre el gobierno federal con el gobierno estatal. De estos dos sexenios de descuido en la agricultura, en el sector, que quedó pues abandonada, ¿no? Pues nada. Claro, y fíjate que hemos revisado toda esa problemática que se genera, que tiene la agricultura en el Estado y en el país. Y como decimos nosotros siempre aquí proponemos algunas cosas, ¿no? Yo digo que aquí saldrán algunas ideas de nosotros con respecto a qué propondríamos nosotros para apoyar esta situación que padece el sector agrícola en nuestro Estado. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hay es que no tiene acceso al financiamiento. Existía el Ban Rural, que de alguna manera apoyaba. Yo creo que se debe visualizar hacia la creación de un fondo, un fideicomiso, no sé cómo llamarle, de financiamiento a los productores agrícolas para que tengan acceso a dinero barato y puedan financiar las cosas que ellos siembran. No sé qué te parece. Yo siento que, mira, como dice Gildardo, o sea, es embonar la política a nivel nacional, o sea, que el nivel nacional baje, sí, pero por ejemplo, y sea unisón, ¿no? El pequeño productor que no le prestan ni un peso. Sí, por eso, pero ya se verá en la parte federal cuál será o cómo aterriza, pues. Una parte. La otra, yo creo, es la infraestructura que hay. También. Un dato que existe a nivel nacional y hasta en el Estado es que no hay carreteras, no hay caminos que saquen lo que se produce. Los caminos son contados. Tabasco es de los estados menos comunicados que hay. No tiene acceso a comunidades, a las cuestiones agrícolas. Otro problema que hay, yo platicaba con gente que se dedica a la agricultura, que van dejando de invertir y de sembrar por el robo que le hacen a sus plantaciones y la inseguridad que tienen con las amenazas que encuentran. Yo creo que un seguro, que antes teníamos un seguro que decía sobre los productos agrícolas y el robo, pues ya no existe. Y la otra es que hay que tratar las aguas residuales. En Tabasco no existe eso. Y esas aguas se van directo a nosotros y también al consumo y a los seres que sembramos nosotros ahí. El precio de garantía que ya se lo tomó el presidente de la República e insumos que también propone el presidente de la República para apoyar la cuestión agrícola. Por mi parte sería estas propuestas que creo que no están ajenas a que mucha gente ya lo ha dicho, pero que no se ha actuado. Ahí se dice, pero no se ha actuado. Yo creo que por ahí debe ser, ¿no? Yo creo que realmente, insisto, el gobierno federal, coordinadamente con el gobierno de la entidad, se han adelantado a muchas cosas que antes no sucedían. Hay un gran programa que se llama Sembrando Vida. Ese programa es un programa de apoyo al campo. Fundamentalmente en las zonas tropicales. Se van a beneficiar 19 entidades, pero ahorita es el sur-sureste
lo que están entrando. Claro. Imagínate, son 2 hectáreas, ¿De siembra? .5 de siembras, pero en 2 esquemas diferentes. 1,5 hectáreas va a ser un esquema de frutales Ok. con maderables. Seguimos platicando un ratito, ¿te parece? Ok. Y fíjate, un saludo del señor Víctor Luis Núñez. A todos nos van a felicitar, que estuvo bien el tema que tocamos acerca del huachicoleo. Felicita al programa, señor Víctor Luis Muñoz. Gracias por el saludo y un saludo afectuoso aquí de parte del programa a usted y a su familia. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y seguimos platicando con Gildardo y Bolívar estos temas de interés nacional y de aquí del Estado. Te quitamos la palabra, hermano. No, sí, comentábamos que a diferencia de otros gobiernos, el gobierno federal y el gobierno local, bueno, están entrando con programas específicos. Antes teníamos que esperarnos 6 meses para que presentaran su Plan Nacional de Desarrollo, su Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo. Ahorita eso ya es otra historia. Esa metodología. Sí, yo creo que uno de los grandes programas para reactivar el campo en las zonas marginadas, donde más daño se le ha hecho inclusive al deterioro. Al abandono que se... pero no solo la marginación social, sino el deterioro al medio ambiente, es la zona sur-sureste, el trópico húmedo que le vamos a llamar. Bueno, el planteamiento de 1 millón de hectáreas, ¿sí? de la reforestación que se va a hacer, ¿no? Va a generar 400,000 empleos. Lo importante de esto, porque ahorita hay mucha gente trabajando aquí en Tabasco y en Chiapas, en Campeche y en Veracruz, que son los 4 estados donde se inicia, va a abarcar 19, es la modalidad. Han habido muchos programas de reforestación, pero nunca se ha visto esto, nunca se ha visto los resultados. No se ha visto formal ni serio, se veía como cositas así de política. Siembra un árbol. Van a haber 2 módulos. El apoyo va a ser para 2.5 hectáreas. 1,5 hectáreas se va a dedicar para cultivo agroforestales, que va a ser una combinación de plantaciones maderables con frutales. ¿Sí? ¿Ese es un programa? No. Sí, lo entendemos. De las 2,5 hectáreas que un productor que ingrese al programa, 1,5 hectáreas la va a usar para sembrar árboles frutales y maderables. La otra hectárea va a ser para básicos. Tenemos problemas de alimentos, de deficiencias de productos alimenticios con frutales. Va a combinar el famoso intercalado de frijol, el maíz con otro tipo de vegetación. Bueno, Tabasco, por ejemplo, nosotros el cacao, la canela, el café, palma de coco, achiote, pimienta, hule, son una diversidad de plantaciones que se dan en el trópico húmedo y de alguna manera se va a promover el apoyo por sembrar esas 2.5 hectáreas. Son 5,000 pesos mensuales por productor. Entonces, no va a haber argumento de que te traje la plantita o te vendo la plantita y tú a ver qué haces. No, va a haber un programa con asistencia técnica, con seguimiento y un ingreso de 5,000 pesos mensuales para un campesino que ni el salario mínimo le pagan. Bueno, va a ser una detonación. Son buenos. Y yo creo que por ahí va el apoyo al sector, a la cuestión agrícola, aquí en el Estado y a nivel nacional. Lo otro, un otro tema, es el precio de garantía. El llamado precio de garantía que se había perdido hace muchísimo, tú decías desde que se creó el Telecán,
se extravió. No se volvió a tomar. Se olvidó. Por campo, Se dejó todo al olvido. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal de allí exigía otro esquema para manejar la cuestión de los productos agrícolas. El gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que es el presidente de todos los mexicanos, hace un anuncio unos días, la semana pasada, que el gobierno retomaba la idea de los precios de garantía. Y lo fue a anunciar a Zacatecas, precisamente que es la zona productora de frijol en el país. Frijol que se producía y el modelo neoliberal, los neoliberales importaban frijol de África, teniendo unos productores de frijol en Zacatecas, y lo traían con gorgojo. Entonces, obviamente, no les importaba los productores agrícolas del país, porque tenían la leyenda ellos de que era más barato comprar que fabricarlo, que producirlo aquí en el país. Y resulta de que el gobierno actual le interesa producir, porque según la FAO, nosotros para ser autosuficientes debemos producir el 75% de los productos agrícolas que necesitamos para alimentarnos nosotros. Y se retoma el precio de garantía y fue a anunciar allá a Zacatecas, el precio oscila en 14,600 y pico de pesos el precio de garantía por tonelada de frijol. Significa que de ahora en adelante todos los productos agrícolas básicos como el maíz, 14,500 el precio de garantía del frijol a nivel nacional. Y significa que todos los productos básicos que nosotros utilizamos para alimentarnos, como el maíz, como el frijol, como el arroz, como el trigo, como todos esos productos van a tener un precio de garantía que le permita al productor poder colocar, poder sembrar y poder ganar dinero con lo que él produce agrícolamente en su espacio o en su terreno. Decía, sí, lograr la autosuficiencia, ¿no? El caso del maíz, o sea, tenemos que importarlo porque no podemos producir lo que nosotros tenemos que traer todavía del norte, ¿no? Creo yo que esa es la parte que este programa contempla. Pues, para... Si tú revisas el Producto Interno Bruto de la economía del país, la agricultura solo aporta el 1.4%. Aporta más el baile, los cantantes, los músicos, el 6%, el arte, que una cosa tan importante como la sobrevivencia humana, claro, que es la alimentación agrícola. Claro. Entonces yo creo que esta idea que tiene el gobierno de volver a retomar, yo creo que es una propuesta importante del precio de garantía para apoyar la cuestión agrícola en el país, decía Gilberto. Sí, este tema yo creo que vale la pena reflexionar y comentar qué significa el precio de garantía. Para algunos teóricos nos dicen que es regresar al pasado. Claro, esos teóricos promueven el modelo neoliberal y el modelo neoliberal dice, bueno, que el mercado decida todo, pero ya hemos visto que el mercado no resuelve los problemas que se presentan. Todos los desequilibrios del mercado no se resuelven por sí mismos. Esa famosa mano invisible que un teórico liberal de la economía mencionaba Adam tanto, Smith. Pues es ciencia ficción para un modelo que en la realidad no existe. Sí, yo creo que el precio de garantía es un tope para comprar a los productores su producción. Si hay un tope del precio del que se le compra a un productor, pues va a haber un precio de venta también bien definido para el público. ¿Sí? No va a ser el mercado el que va a definir. Se le paga a un precio fijo a un productor donde tenga un margen de utilidad razonable, donde no se especule el precio porque hay escasez, ya voy a vender el frijol o el maíz para aprovecharme y a ver qué salgo. Claro que no. La especulación. No se cae en la especulación. Yo creo que todos esos argumentos que los precios de garantía, sobre todo de los alimentos, va en contra de la productividad, va en contra del libre mercado. No afecta en nada. Mentira, no va ni contra la productividad, ni va contra el libre mercado. Sencillamente, eso es un gobierno que se preocupa por garantizar alimentación
a un precio fijo, sin especulación, sin vaivenes de precios, a su población. Eso es todo. Además, si tienes el negocio de importar, impórtalo. Nada más que la producción nacional está garantizada. Claro. Obviamente, 1.6 millones de productores de maíz, de frijol, se van a beneficiar con este precio de garantía. Y la leche también, porque a 8.50 van a pagar el litro. Yo creo que el precio de garantía va a dar fortaleza a los productores. Sí, viene con otro esquema diferente al que teníamos anteriormente. Que se acabó en los 80, fue que se eliminó el precio de garantía. La gente 80, 90, 2000, 2010, más de 30 años. Entonces, obviamente, retoma la idea y eso le da fortaleza, le da seguridad y tranquilidad a los que van a sembrar estos productos. Al productor. Porque van a beneficiar al productor. Así es, esa es la idea. Al productor y al consumidor. Así es. No a los intermediarios, no a los que hacen... Los intermediarios van a seguir. No a los que juegan con... Claro, la idea es, bueno, mínimamente aquí está, ¿no? Garantizar alimentos básicos. Por eso, es productor. Productor y el consumidor también. Claro, al final de cuentas, pero los introductores sí van a seguir diciendo. Por lo menos ahí no se van a meter. Va a ser una facultad que el Estado va a usar para garantizar alimentos básicos a la población. Claro. Esto ya lo vemos ahora, por ejemplo, ve el precio de la cebolla cómo está. Por eso, esos productos hortícolas son los más caros. Y la parte hortícola es la que está en viveros. Por eso, es que mira, como productor tú te vas donde te dé más lana, ¿no? Por eso fue que dejaron de producir maíz por sí, buscan cultivos más pero rentables. Ya con el precio, ya con un precio que, bueno, ya me establezco, ¿no? Y prácticamente lo hacen los que tienen esos recursos para moverse de un lugar a otro, no el productor, el pequeño productor, el que siembra maíz, el que siembra frijol. Porque tú si tienes 30 hectáreas y especulas en el mercado de estos productos, vas a sembrar los más rentables, quizá repollo, zanahoria. Por eso, deja el que no te da. Pero tú pero como ya con un precio de garantía garantía no es. El precio de garantía está en los productos, en los cereales. Está en lo básico. Por eso, en lo básico. Ya lo dijiste. Pues. Si esto no hubiera aquí, entonces el productor va a buscar aquello donde... Y es estimular a los pequeños productores, a los minifundistas, porque los grandes productores que tienen grandes extensiones van a sembrar maíz con riego y ellos con precio de garantía o sin garantía tienen grandes utilidades. Pero ahora que se lo aseguran, el precio... se van a salir beneficiados ellos también. ¿Sí? Pero aquí yo creo que la diferencia es rescatar a los que estaban fuera de la jugada, que eran los minifundistas. No le producían porque sembraban y tenía que meterle más de lo que recibían, lo que iban a hacer. O sembraban solo para el consumo, como decían algunos. Autoconsumo. Siembro este pedacito para mi autoconsumo. Que no lo registre el productor. O sembraban otra que era más registrable. Pues sí. O los que se dedicaron a sustraer combustible, ¿no? Y la tragedia, que realmente es una tragedia que pasó ahorita, ¿no? Y que pues son gente que maneja las cosas sin ningún tecnicismo. Y ese es el gran conflicto que se generó y que prácticamente hay que estar pendiente de esto. Yo creo que el precio de garantía va a beneficiar mucho más a la economía del país, del Estado y todos los productores agrícolas del Estado y del país. Seguimos platicando al regreso, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando acerca de estos temas de economía con nuestros amigos, con Bolívar y con Gildardo. Ya vamos prácticamente cerrando el programa y hay un tema que nos interesaría analizar de corte internacional. Nosotros somos parte de este continente llamado América. Somos, hablando del norte hacia el sur, somos el tercer país más grande, lo más grande del continente. Y bueno, un tema que nos gustaría analizar aquí a nosotros acerca de por qué hay ciertas barreras que han frenado el desarrollo económico y social de los países americanos de México hacia abajo. En este continente, el desarrollo económico y social se ha logrado en el mundo, o lo han logrado muy pocos países. De los 200 países que hay en el mundo, pues el 10%. Y los más nombrados quizás son en Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, en esa parte del mundo. Otros
medianamente. En este continente, quien ha logrado ese desarrollo económico y social son los Estados Unidos y Canadá. Se pensaba México. Pero nos hemos quedado nosotros en la penumbra, un espacio en donde no hemos logrado concretar estos detalles. Dicen por ahí los investigadores que esta situación de desarrollo económico y social no es una cuestión que sea por decreto, sino que es una actitud eminentemente social donde las personas, la sociedad, inicia este proceso de mejorar su nivel de vida y pegar el salto a la calidad de vida. Si revisamos de México hacia abajo, ahí nos quedamos en este punto como México, los países de Centroamérica, lo que es Guatemala, Honduras, Nicaragua, un poco Costa Rica que ha mejorado. Esos países están en una crisis de pobreza extrema. Seguimos, pues Panamá nos sumamos a la parte del centro y se ha convertido en ese paraíso fiscal, simplemente lavador. Si nos vamos a Sudamérica, revisamos quizá la economía más importante de Sudamérica es Brasil, que ha sido, iba destacando como país emergente, que formó parte de un grupo financiero importante que forma Rusia, China, India, Sudáfrica y ellos. Pero le dieron un golpe de Estado muy sutil a doña Dilma Rousseff, que la quitaron para regresar a la parte del sistema neoliberal. Y vemos nosotros, revisamos a los argentinos enfrascados en un problema financiero que tiene quizá la economía un poco más sana, por llamar de alguna manera, son los de Chile, y de ahí empecemos a analizar. Hay unas ciertas barreras que hay y que han frenado el desarrollo económico de estos estados, de estos países, desde el punto de la tecnología, desde el punto de vista de la producción, de la productividad, del comercio, del bienestar de la población, de la educación, del manejo de los recursos naturales, de la tecnología, y hay una serie, y la actitud de la sociedad por no dar el salto a lo que llamamos desarrollo económico. Entonces vamos a ir revisando estas barreras que frenan este desarrollo y podemos mencionar algunas, quizá no todas, en esta plática que tenemos. Bolívar. Sí, estoy de acuerdo contigo de todo lo que hiciste de descripción. Faltó el Caribe, pero bueno. Creo yo que una de las condiciones que es el aspecto geográfico. Muchos han dicho que porque a lo mejor estamos cerca de Estados Unidos, por eso estamos como estamos, ¿no? Pero Canadá está cerca de Estados Unidos. Por eso, son de los dos que llegaron así que al impulso inicial, ¿no? Y nosotros llegamos primero que ellos. Pero ahí viene otra parte, la parte cultural. Eso. O sea, no somos iguales con los gringos ni con los canadienses, ¿no? Entonces ellos crecieron de una manera diferente a la nuestra. Creo que ahí puede ser una parte del atraso económico. Ellos trajeron su cultura, no se mezclaron con ningún nativo y ahí la sentaron. Okay. El español vino y se mezcló con los nativos. Con todo. Con todo. No hay. Y yo creo que eso también va para Canadá, porque tampoco hay nativo, ¿no? Sin embargo, esto sería una parte cultural, pero también los entornos internacionales, ¿no? También tiene que ver el mercado, las guerras comerciales que hay, no permiten el crecimiento de estos países, ¿no? Como los nuestros, ¿no? O la atracción que tiene un país integrador como Estados Unidos de otros, ¿no? Esta famosa cadena que viene allí, ¿no? Creo yo que esa parte ahí es un atraso, un condicionante de no desarrollo de estas sociedades de América Latina. Es una de las condicionantes. Decía Gilardo. Te veo muy pensativo. No, es que veo que hoy andamos muy su esquema Bolívar. De explicación por qué América Latina, y no es nomás América Latina, la mayoría de los Hablamos países de América. De los países emergentes que nos podemos ubicar en ese sentido. Yo creo que ya aquí en un programa tratamos el concepto de capitalismo tardío. Y el concepto de capitalismo tardío de alguna manera nos da un esquema para explicar por qué nosotros no tenemos las condiciones o la posibilidad de salir en términos económicos con relación a Estados Unidos o a Canadá. Es sencillo. O sea, si nosotros revisamos las inversiones directas de capital extranjero, o sea, nuestra economía depende del dinero que viene de afuera. Y todo dinero que viene de afuera no viene a ayudarnos, no viene a sacarnos del atraso
no viene a resolvernos nuestros problemas económicos, viene a ver qué posibilidades tienen de obtener ganancias y donde hay esa opción, ahí se meten. Y esas ganancias se van a la metrópoli, a sus países de origen. Entonces, hay una dependencia totalmente, nuestra actividad. Esa es una barrera. Nuestra actividad productiva, y yo creo que es la barrera principal. Por eso. Esa señaló. Una barrera, la dependencia que hay. La dependencia económica. Eso, económica, financiera, y yo le meto política, porque nuestra política también, nosotros no tenemos política propia. Sencillamente ellos definen la política de nosotros y nosotros nada más reproducimos lo que ellos dicen que tenemos que reproducir en términos políticos. Ellos definen nuestra vida, no es dependencia económica. Por eso crearon, el imperio ha creado un instrumento que se llama dependencia. En todos los Y aspectos. esa dependencia te hace financieramente, políticamente, culturalmente, comercialmente. culturalmente. Trata de destruir tu cultura y en sí te crea un espacio que trates de ser como ellos, pero no acercarte como ellos. Entonces, degrada tu situación como pueblo y no te permite dar el salto de pueblo subdesarrollado, de pueblo atrasado, a ser una sociedad eminentemente desarrollada. Es lo que tú dices, la dependencia en todos estos niveles. ¿Decías algo? Bueno, me pongo en el ejemplo de Europa, ¿no? Cómo esas decisiones del Brexit, por ejemplo, cuesta trabajo. O sea, allá mismo, allá. En cambio, acá en América Latina no pasa nada, pues. O sea, no pasa nada. Parece ser que es la cuestión de línea que dan los países del norte hacia esta parte de América Latina. Acuérdate que ellos son América, son ellos. América es ellos, no existe México hacia abajo. ¿Es posible derrumbar esa barrera, Gildardo? No, actualmente yo no veo posibilidades alguna, porque nos tienen como una camisa de fuerza. Optados, sí. Ellos son los dueños de todo, por donde se busque, de la tecnología, del dinero, de los valores que ahorita hablamos de valores, sí, pero nos imponen valores, nos cambian culturalmente. Si tú ves a la juventud anda pensando en los valores que ellos nos andan imponiendo. O sea, hay un control ideológico totalmente, porque ese control ideológico es la clave para mantenerse exactamente como imperio. Por mucho Roma que puedas hacer acá. Sí. Pero también la parte, pone que es cierto, pero por ejemplo la barrera que dice en él, ¿no? Yo quiero poner esta barrera, porque México no puede parar, yo la voy a poner. También esa parte implica pues un reto, ¿no? Hacia tú allá y yo. O sea, creo yo que es complicado pues detener esa barrera que comentas, ¿no? Es decir, bueno, quito esto y ya. Parece que es complicado. Es un poco complicado. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es otra de las barreras que ha sometido a los países. Por ejemplo, yo analizo el caso de, si revisas el continente, Centroamérica. Sí. Centroamérica es la zona más pobre de esta región de América. Y obviamente es otra de las barreras que hay. Bueno, en el Caribe. En el Caribe, pero Caribe. sí, Nicaragua es un... Entonces, son las cosas más que hay. Es posible. Es un modelo que hace años se le decía, no, a lo máximo. Pero lo absurdo de lo absurdo, les digo, porque esto es mundial. Ahorita está la reunión en Suiza, Davos. que la gran noticia es que no llegaron ya los que creen en la, el foro en la no globalización. No hubo presencia de mucha gente, ni liderazgo de Alemania, de Estados Unidos y otros que... Ni México fue tampoco. No, México no va porque ya México está en otra fuerza. En Davos lo que hace es un foro donde se ventila lo que está pasando en el mundo. No solucionan nada. ¿Y qué vamos a hacer para seguirlo sacándole? Pero de ahí sale que 29 personas tienen la riqueza
del 50% de la población Así mundial. es. Sí, ya lo habíamos. Así es. Lo habíamos Entonces, ¿cómo es posible eso? una cosa. Yo creo que sí, que es una situación muy difícil esto de la pobreza en estos países nuestros, ricos y pobres. Son países ricos con muchos recursos, con una pobreza terrible. Vayamos concluyendo el tema porque ya estamos casi en la final de este programa. Bueno, Hildardo, ¿algún Bueno, yo comentario? creo que para América Latina, que ese era el tema concreto, este año no va a pasar, va a alcanzar, según las proyecciones, el 1% de crecimiento del PIB. Eso se va a reflejar una pequeña mejoría, pero el 1% no le da para nada a las necesidades que hay de la población Sin bienestar de la población. sin bienestar. La semana pasada Bolívar. dijimos nosotros que una buena noticia, ¿recuerdas? Que ya los organismos internacionales daban un crecimiento, ¿no? Lo decíamos aquí, pero antier dijeron que no, va hacia atrás, ¿no? Aquí en México. Bueno, ya se nos fue el programa y les agradecemos a ustedes, maestro Carlos, que está en máster, maestra Claudia, Viole, Samuel. Bueno, todos los que han sido por el programa Aprendamos Economía, le damos las gracias y nos vemos el próximo martes. ¿Les parece?